Y estamos en esta tarde de Mujeres en 3D con el doctor Jorge Gómez Calle. Jorge Gómez Calle, él es médico, especialista en terapia neural y con quien hemos también abordado el tema, o vamos a abordar el tema, es posible que hoy muera, como les habíamos anunciado. Un momento para que miremos también la otra cara de la vida, que le imprime mucho valor a cada momento que tenemos la oportunidad de estar todavía respirando. Doctor Jorge, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Qué pues bueno. hablemos acerca de Sí, no, este tema. a mí me alegra mucho que con una formación médica, Sí, abordes el tema, porque generalmente desde la formación médica, pues la muerte se convierte en ¿Un fracaso? ¿qué? Como en un fracaso, se convierte en un fracaso, O se en un acto convierte biológico. o en un acto biológico, en una operación descarte, Total. ¿cierto? En una operación descarte y ya. Entonces yo creo que cuando toda esa formación médica, que yo creo que debe ser tan bonita, porque debe ser de una sintonía permanente con la vida, de un encuentro con la vida, así pues como cara a cara, que yo creo que cuando un médico se encuentra con un enfermo, y con un enfermo que aparentemente está en las últimas, y logra revivirlo, logra que vuelva y arranque, yo creo que eso es como ver la vida ahí como cara a cara, como meterse ahí en ese cuento tan bonito. Entonces, cuando desde ahí, desde la vida, se contempla la muerte, yo creo que la visión es otra, completamente distinta. es más integral. Sí, claro. Y también hay algo, doctor Jorge, para darle la palabra, y es que los seres humanos creemos, sabemos que la muerte forma parte de nuestra existencia, pero nos negamos a ella. ¿Cómo entender que ella puede llegar en cualquier momento y hacernos a esa idea sin el dramatismo que a veces le imprimimos a ese momento y más bien pensando en cómo gozamos lo que hoy tenemos? Es como dice un gran pensador, Claudio Naranjo, es diferente saber que me voy a morir a sentir que me voy a morir. Porque cuando la muerte está en la razón es un plan, por allá estará. Pero cuando la siento, cuando sé que está presente, hago de mi vida un acto de honor, un acto de amor. O sea, la conciencia de morir me trae a la vida. Nos enseñaron al revés, nos enseñaron a que por allá vendrá, o que ocurre en la televisión, que ocurre en el vecino, entonces siempre nos coge por sorpresa, porque no creemos que viene para nosotros. Pero cuando yo hago de la muerte una presencia diaria, entonces este es el día más importante que tengo para vivir. Es que solo hay dos cosas que ocurren una vez en la vida, nacer y morir, son motivos para celebrar. Así que si yo hago de la muerte una presencia amorosa, al revés de lo que piensa la gente que me va a dar miedo, voy a hacer de la vida una presencia amorosa, porque es que es el único momento que tengo para existir, en el hoy, en el momento de ahora. Por eso está Y es de los momentos en que no hay reemplazo. No hay un reemplazo. No hay reemplazo. Es decir, soy yo el que nazco y soy yo el que muero. Exactamente. Es decir, es un encuentro absoluto con mi yo, con mi existencia y con mi realidad. Entonces me parece que eso tiene una carga enorme de existencialismo y de yoidad en el mejor de los términos, para que yo entienda la importancia de mi ser, la importancia de mi vida, ¿cierto? Y como usted decía ahorita, que como somos seres en relación, Sí. mi muerte puede hacer que la relación de los demás con la vida sea una relación amorosa. Sí. Porque si yo viví amorosamente, ese es el legado que dejo, el amor que dejo, no es el dolor que dejo al morir. Entonces seguimos siendo en relación incluso después de la muerte. Sí, las estelas que se dejan. Yo creo que uno en la vida debe estar en una capacidad muy grande de ser un ser histórico, ¿cierto? Hay que ser históricos, hay que hacer historia. Uno no puede pasar en la vida como sin pena ni gloria. Ahorita, antes de comenzar el programa, estábamos escuchando a Néstor hablando del santo de hoy, de San Juan de Ávila, un hombre de por allá de 1500. Y todavía hoy estamos hablando de San Juan de Ávila. Y lo recordamos y hacemos mención de su historia. Y hoy en su parroquia, allá en Barrio Nuevo, en Bello, estarán todos los fieles reunidos en la parroquia pensando en San Juan de Ávila y en la vida de él. Yo a veces me pregunto, la memoria de nosotros hasta cuánto durará después de nuestra muerte. Nosotros seremos conscientes de eso. La vida mía terminará con que me metan en el cementerio. Y ya. O la vida mía, Trascenderá. ¿qué huellas dejará? ¿Cómo marcará? ¿Y cómo estará impactando la vida de los seres que están alrededor mío, ¿cierto? Por eso dicen que el duelo es la conciencia espiritual del amor, porque mi historia entra en el corazón del otro. El duelo no puede ser racional, porque cuando yo me trato de explicar algo que está en el misterio, ahí me pierdo, por eso hacemos el drama.
Entonces, ¿dónde queda la historia? En el corazón del otro, ese es el cielo, el corazón de los que siguen amando. El drama yo creo que es la impotencia de comprender un misterio. Un Además, misterio que no es para comprenderlo, es para abrir los ojos y verlo. Y no sumado más. a esta sociedad del tener, la muerte es la gran enemiga, porque a usted dicen tenga carro, tenga casa, tenga familia, pero llega la enfermedad de la muerte y te dice tenga sabiduría, tenga paciencia, tenga humildad. O sea, hay que soltarse de todo, no podemos vivir con la mano cerrada. Entonces, a otra parte que nos hace tener miedo es que nos enseñaron a tener. Por otro lado, desde el Oriente nos enseñan a ser, pero por ejemplo en nuestros pueblos originarios, aquí en Latinoamérica, nos enseñan a estar. Estate presente, estate aquí. Y mientras estés presente, cuando llegue la muerte, pues hará parte también de tu historia y le darás la bienvenida. Porque si la muerte no es una amiga, ¿a quién vas a recibir cuando venga por un ser querido? O cuando te diga, vamos amigo, vas a recibir siempre esa figura de esa capucha y fea. Es un ser hermoso, es un Sí, ser hermoso. es otro cuento. Es otro cuento eso del ser, del estar y del tener. Son unos verbos importantes para la articulación de la vida. Total. Me parece que es muy importante, con toda una visión de vida. Es que la muerte, yo me imagino que leíste el libro de Saramago Sí, sobre la muerte. sí. Y cómo en ese pueblo donde no volvió a existir la muerte, todo se enredó. Todo se confundió. Claro. Es decir, la gente era anhelando que alguien muriera. Porque no, pero como sin muerte, ¿cómo vamos a vivir? No hay, Imposible. no hay posibilidad de vida. Y fue sin imposible, muerte. claro. Y entonces es imposible una visión es de que no vida, hay vida sin si no muerte. tengo al frente el contrapeso, Sí. que es la muerte. Porque yo pienso que la muerte hace de mi vida un contenedor importante, Total. ¿cierto? Y un dimensionador De la valioso existencia, de la existencia. sin duda. Doctor Jorge, ¿de dónde nace la idea de hacer esta conferencia o dictar también toda esta escena que sabemos que es cierta, pero que a veces no terminamos de asimilar de la forma correcta? Es probable que hoy muera, y además porque usted también le involucra elementos lúdicos para que podamos asociarlo de una forma ya de ejemplos a nuestra propia A vida. imágenes, a visión. Sí. Mira, desde que empecé la carrera médica, la muerte siempre estuvo ahí. Al lado de mis compañeros era el de la mala espalda, decían, porque siempre había gente muriendo. Y bajo una educación médica de sanar, de salvar, pues yo no iba por buen camino realmente. Pero entonces ahí había la pregunta, ¿sigo o no sigo? Entonces en ese sigo me metí a estudiar y a estudiar. Mucho tiempo estuve al lado de pacientes mal llamados terminales, pues porque terminales somos todos vamos a morir algún Todos día. somos terminales, sí, claro. Sí, y en ese sí, sentido es estuve verdad. 12 o 13 años atendiendo, pero apareció también que no era suficiente con el lenguaje médico. No es suficiente, pues, porque ¿de qué me sirve a mí acompañar al lado de una morfina, al lado de un midazolam para sedar, si lo que la gente necesita es una mano, es un abrazo o es un silencio, que es la parte más importante? Entonces empezó a aparecer la filosofía, la literatura, la búsqueda de espiritualidad, y en el camino, ya llevo muchos años tratando de hablar de la muerte, apareció un personaje que tiene una emisora que se llama Casa del Alma, y que me invitó y me dijo, Jorge, ¿por qué no hablas de esto? Entonces empecé a hacer unas charlas, empecé con 4 programas de radio, pero ya van 12, de radio virtual, en donde la idea del nombre es probable que hoy muera, es para hacer conciencia de que si estoy hoy aquí y si la muerte puede llegar aquí, cómo estoy viviendo en el presente como un regalo, viviéndolo bien. Eso ha generado que me llamen a hacer conferencias. Llevo haciendo rato conferencias y todo eso, pero todo se va articulando, como somos en relación. También apareció un amigo médico que me dijo, Jorge, contá en cuentos todas tus historias, vos sos buen contador de cuentos, me dijo el hombre, y me lancé. Entonces el médico se ha ido perdiendo la bata y está pareciendo un humano que no le tiene miedo a la muerte porque ama profundamente la vida. Entonces de ahí como va surgiendo todo. Además es que tiene una cara y una lengua que yo creo que enreda. No, yo creo que enreda hasta a la muerte con la voz. Sí, yo creo que hasta que la enreda. Porque entonces no aprovechamos su presencia, doctor Jorge, y le contamos una de esas historias que usted ha preparado también para todo el público de Mujeres en 3D. A mí me de las acompañan cuales dos Por ahí nos tenía acerca hasta hoy ahora. a la muerte. Aquí están 2 compañeros. ¡Ah! Llegaron. Estaban Llegaron esperando que los ustedes los muchachos. llamaran. Había un osito que todos los viernes iba a visitar a su abuelo. El abuelo vivía en una casa en el campo. El abuelo le había construido una plataforma en un árbol, la casa en el árbol, y desde ahí se sentaban el osito y el abuelo. Cuéntame una historia, abuelo. Y el abuelo empezaba a contarle historias. Le decía que mirara la fábrica que había al frente donde él había trabajado. Mira esa fábrica, osito.
es la fábrica de la juventud perdida. Le decía, ¿por qué la juventud perdida? Porque ahí perdí toda mi vida, viviendo para trabajar nomás. Yo te pido el favor, la vida es un regalo, no la pierdas solo trabajando. Juega, disfruta, ríe, abraza, relaciónate. Después le mostraba que había un río en donde al atardecer se veía todo como si fuera naranja. Mira, es el río de los rizos de oro. El río es tortuoso porque así es la vida, Osito. Nunca será lineal, siempre tendrá momentos buenos y tendrá momentos malos, pero siempre hay una corriente, déjate llevar por la corriente. Esas eran las historias que le contaba el abuelo del Osito. Un día, el Osito fue a visitar al abuelo y el abuelo no era capaz de subir a la plataforma en el árbol. Estoy muy cansado, Osito. Así que se sentó sobre el abuelo en su silla reclinomática y ese día le contaron las historias. Al siguiente viernes, ya el abuelo no estaba en la casa, estaba en un hospital. La mamá oso se fue a hablar con el médico oso y mientras tanto el Osito se quedó con el abuelo. Cuéntame una historia, abuelo, le dijo el Osito. Hoy estoy muy cansado, le dijo. Cuéntamela tú. Así que el Osito empezó a contarle la historia de un niño oso que todos los viernes iba donde su abuelo y que le contaban historias que le hacían soñar en donde la vida siempre era un regalo permanente, que la vida era un presente y que por eso se llamaba presente, porque era un regalo, y que le gustaba tanto, que jamás iba a perder la vida en el afuera, sino viviendo en el adentro. ¿Te gustó la historia, abuelo? Le dijo. Abuelo, ¿te gustó la historia? Abuelo, ¿te gustó la historia? Pero el abuelo no respondía. Entraron la mamá y el médico oso y descubrieron con dolor que el abuelo había muerto. ¿Qué le pasó al abuelo? Dijo el Osito. Ella le dijo, el abuelo durmió. No, el abuelo no duerme, porque a los niños no se les puede confundir. La muerte no es igual a dormir. El abuelo ha muerto. Al siguiente viernes, la mamá y el Osito fueron los que subieron. La mamá lloraba y el Osito lo único que le dijo fue, mami, cuando yo sea abuelo, quiero ser como mi abuelo, porque él me enseñó, ya me voy a llorar, que la vida es un presente. Así que yo la voy a disfrutar tanto, que el presente que él me dejó está en mi corazón. De ahora en adelante, él vive en mí y viviré la vida como él me la enseñó a vivir. Oh, yo quiero llorar. Ay, sí, que padece. ¿Qué padece un osito. Pero lo que he visto yo es que con los cuentos el cerebro es simbólico. Sí. Entonces si uno se pone a hacer una conferencia, mira, la muerte es un estado en el cual no llega uno. Es demasiado abstracto el concepto. Sí, no, el concepto mientras que es... hay que buscarlo, si ponerlo en ejemplos de cosas tangibles. Si a uno le enseñaran con cuentos y con canciones, aprendería absolutamente todo. ¿Cierto? Total. Todo. Porque se graba, porque se introyecta, porque se asimila. Se graba en y las yo creo que del corazón. Y esto un asunto tan complejo, ¿cómo es posible que pueda asimilarse de la mejor manera posible? ¿Cierto? De la mejor manera posible, sobre todo, lo que decíamos ahorita, entendiendo la realidad del asunto. ¿Cierto? La realidad es que yo necesito entender que no puedo seguir viviendo de ilusiones, soltando las realidades, ¿cierto? Soltándolas, no. Cuando esté parado en la realidad, ilusione su vida, pinte su vida, diagrame su vida, pero parado en lo real, en lo que existe. Y yo necesito entender que la muerte existe, que la muerte es. Pues Santa Teresita decía esa cosa tan bonita, esa poesía de Santa Teresita tan bonita de muero porque no muero. Es decir, de muero de ganas de morirme. Tengo ganas de morirme porque detrás de la muerte hay un montón de cosas bonitas y me muero de ganas de morirme. O como decía Santa Teresa de Jesús, al final de tus días serás evaluado en el amor. En el amor. En el amor. No en otra cosa. No en No ese era otra cosa, no le voy a preguntar amor. cuánto dejó, ni cuántos carros consiguió, ni No, nada de eso. Hablemos del miedo, el miedo que nos acompaña durante la vida y que muchas veces también es responsable de que no logremos disfrutar de la existencia. Uno escucha, no salgo porque tengo miedo de que me pase algo, no hago, o me puede coger un carro, me van a atracar. Las le fobias, el de inculcamos pronto a esto, miedo el de los pronto de hijos, aquello. y vivimos como en una cápsula donde no disfrutamos la existencia sin saber que eso es parte de la vida. El miedo es una reacción biológica de supervivencia y nuestros primitivos lo tuvieron y en ese momento era supremamente útil. Pero ¿qué ha pasado? Hemos hecho del miedo un proceso racional, o sea, ya nos explicamos por qué tener miedo. Cuando el miedo aparece, empieza a temblar o aparece un momento, el miedo es necesario. Pero ahora hemos construido un mundo con tanto temor que te llaman de la DIAN, que tu pareja te subió la ceja porque no te entendió algo y nuestro cerebro cree que es de vida o muerte también. Entonces no nos damos tiempo de frenar. Además hay otra cosa que es terrible y es que el miedo vende.
O sea, a través del miedo se venden más seguros de vida, a través del miedo las emisoras o los programas de los televisores, los noticieros venden miedo, porque a través de eso viene después un montón de cosas que hacen que vos estés buscando un salvador externo. Y movimientos religiosos. Venden miedo. Movimientos Venden religiosos que miedo. a través del miedo consiguen el miedo lo que del quieran. infierno, del Venden miedo, que es apocalipsis, de que espantoso. ya viene el fin del El mundo. Que es pecado, la espantoso, culpa. ya llegó, ya viene, no sé qué. Es un cuento espantoso. Sí. Y el miedo derivó las siguientes emociones, la ira, el apego y una que nos inventamos los humanos, la culpa. Porque nos echamos la culpa de todo, absolutamente de todo, de ser hombre, de ser mujer, de ser bonito, de ser feo, de ser gordo, un montón de cosas. Entonces, la única manera de no de vencer le el digas- miedo... No le Sí. digas esas cosas. ¿A quién? No le digas esas cosas. No. Que se muere el miedo. O De sea, pronto culpa. le da el yello ahí. O sea, De pronto le da el yello ahí, donde le digas todas esas cosas. La Que si manera es fea, más- que si es bonita, que si es... la manera más tranquilizadora de enfrentar el miedo es a través de la pausa, del silencio, de tomar distancia de los momentos que te están ocurriendo, no engancharte, respirar. La respiración es fundamental para que con el mecanismo de tu respiración, tu corazón, que es quien realmente maneja tu cerebro, tu corazón va a latir de tal manera que te va a decir, no tengas miedo. No se sabe de dónde viene el primer latido del corazón cuando un bebé se gesta. Las abuelas ancestrales dicen que el gran espíritu, Dios, se mete ahí y de ahí en adelante el resto de la vida te va a decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces la idea es que para vencer el miedo, hace silencio, porque además en el momento de la muerte va a existir un silencio que tu cuerpo mismo te va a hacer introyectar. Y si no has buscado ese silencio en vida, al momento de morir lo vas a tomar como un desastre. Que yo creo que por eso es que se ve la vida como destrucción, la muerte como destrucción, como final. Claro, porque es que nunca hemos buscado estar en un nivel de silencio profundo, en el que seamos nosotros, en el que nos encontremos nosotros, en el que nos escuchemos. Yo escuchaba hace poquito en Tailandia, en Tailandia los tailandeses tienen la concepción de que a los 14 años los niños están en capacidad de tomar las decisiones para su vida, a los 14 años. Entonces los preparan para los 14 años, para esa decisión. Y me decía una cosa tan bonita, en la escuela los niños van como 3 veces a la semana y están 2 horas con un maestro que está en silencio y ellos están en silencio. 2 horas, en absoluto silencio, pero silencio absoluto. Y el profesor está en absoluto silencio. No, aquí eso Y sería los el muchachitos mega van, reto. claro, los muchachitos van 3 veces a la semana a estar 2 horas en absoluto silencio. Dice, la única manera de que a los 14 años ellos tengan la capacidad de ser capaces de tomar Una decisiones para su vida, decisiones definitivas, solo con ese silencio. Por eso es tan importante el silencio, por eso es tan importante la contemplación. Total. La contemplación en la vida ordinaria, en la vida espiritual, en la vida religiosa. Es tan importante ser capaces de hacer silencio, porque es ahí donde nos encontramos con nosotros. El reto es porque la gente asocia el silencio a la soledad y en un mundo como este en donde Sí. quiere pertenecer, quiero ser aprobado, si me Sí. pusieron el like en Facebook y todo eso, estar solo significa ser un fracasado. No, la soledad es un momento de crecimiento inmenso. Además que a la hora de morir te vas a enfrentar con ese silencio. Entonces imagínate uno muriendo y escuchando por primera vez una voz desde adentro que te dice que te ama, te vas a morir pero del susto, porque nunca Claro. la habías escuchado. O sale corriendo. Sí, sale corriendo. Total. Sale corriendo. Usted mencionaba, doctor Jorge, otro tema y son los apegos. El apego a la vida, el apego a las cosas, el apego a las personas. Hablemos también desde su experiencia, porque usted acompañó a muchas personas en sus últimos momentos, no solamente a los deudos, sino también a quien partía de este mundo. ¿Cómo superar el tema del apego de tener el cuerpo del otro, la presencia del otro y de quien se va, de dejar a los que tiene al lado y las cosas que construyeron su vida y que Un es asunto lo mutuo único que de reconoce, es desapego, un tema claro. mutuo de apego, del que vemos partir y de quien parte. El problema no está en tener o no tener cosas, el problema es dejarse poseer por las cosas. O sea, es tener las cosas amarradas. Hay que tener todo con la mano abierta, o sea, hoy recibo y hoy entrego. Si yo todos los días estoy viendo que esto es un continuo, que esto es un cambio constantemente, entonces no me aferro a lo que tengo hoy, sino que espero también que mañana vendrá algo mejor, sabiendo que las cosas las disfruto o aprendo de ellas no por su parte material, sino por su esencia. Y ninguna esencia
tiene una forma material. O sea, yo amo a una persona, yo amo a un hijo por todo lo que desprende ese amor hacia mí, pero no puedo pretender que lo amo por la forma que tiene, porque no podría crecer. Don Antonio, que era un personaje que yo atendía en la vereda de la Miel, en Envigado, desde ahí se divisaba todo el Valle de Aburrá. Él vivía solo con su esposa, con doña Eugenia, no tuvieron hijos, y habían perros, gatos, pollos, cabras. Estábamos en una noche mirando, el señor era un personaje lindísimo y me decía, ay doctor, si a mí me está dando duro despedirme de esta vieja y de este rancho, ¿cómo es para ustedes los doctores de allá abajo que se tienen que despedir de 3 viejas, 6 ranchos, 2 carros? Ahí viene el asunto. Sí. Mientras más tenés y mientras más te haces necesario el tener, más te va a doler. Entonces no estoy diciendo que no tengas, pero tener con la sensación de que esto es efímero. Tenga sin Está tener, lindo, es que sí. tenga sin tener. Sea. Yo creo que eso es Disfrute lo que importante. le va pasando por la Téngalo. vida, sí. Además es que lo que vos decís es muy importante, es decir, si yo mañana tengo lo mismo que tengo hoy, soy muy pobre. Total. Soy muy total. pobre, porque lo que yo tengo hoy tiene que ser muy distinto a lo que tenga mañana. Incluso esto que tengo hoy tiene que servir para que mañana, entre comillas, pues yo tenga más, pues si tengo lo mismo, nada. Y esto que tengo, solamente soltándolo es como puede volar. Entonces aquí puede ser distinto. Total. Entonces decir que tengo lo mismo de hace un año, eso habla de pobreza. Y el apego en el duelo es importante, digamos, saber que cuando uno está en duelo, no está aprendiendo a vivir sin el otro, sino con uno. Entonces, ¿cuál es el problema del apego? Que vos hiciste del otro un referente obligatorio para tu vida. Entonces, si no estás, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pues es que aquí estoy yo. Entonces, ahora me tocó asumir la responsabilidad, hacerme cargo de mi vida. Hacerme cargo Estoy de conmigo. mi vida, sí. Estoy conmigo. Estoy conmigo. Y lo que hizo el otro al Sí. morir fue abrirme el horizonte. Tengo más para ver, porque antes lo veía con él. Ahora él está dentro de mí o ella, y yo lo veo a través de él. Me ven a través de mis ojos, o ven el mundo a través de mis ojos. El cuento que nos han vendido de que él es loco, el que habla con él mismo, ese es un cuento mentiroso. Es decir, si yo no aprendo a hablar conmigo, me fregué. Es decir, si yo no aprendo a hablar solo conmigo, me fregué. Yo creo que es muy importante ese contacto mío conmigo. Yo hablo mucho conmigo, pero me he hecho unos cuentos, hermano. Y el problema es que te los crees. Muy bien. Pues, doctor Jorge, no, de verdad que el tema, muchísimas gracias por bacano, compartirlo con súper. nosotros hoy. Esperamos que también todo el mundo se toque un poquito sobre esa realidad que tenemos, que es la muerte. La miremos, como usted nos dice, desde el amor hacia la vida, que para poder disfrutar más cada instante que tenemos en el presente y que no amemos la forma, sino el fondo. Eso que dijo de los hijos, de no los amo solamente cuando están bebecitos o cuando están niños tiernos, sino que los sigo amando toda la vida, aunque vayan cambiando, así se va transformando todo en la vida y es aprender a amar la esencia. Es que no se ama ese hijo, se ama lo que es. Lo ese que hijo. es ese hijo. El amor que Es decir, es. a Y mí así me mismo gustaría pasa con mucho- las parejas, con todo, Sí. porque todos estamos cambiando Igual. permanentemente, somos seres Y en entonces, permanente si transformación no y amo la construcción. transformación, me friego. A mí me gustaría mucho que de pronto en otro momento pudiéramos hablar un poquito de las personas que toman la decisión de quitarse la vida. Perfecto. Que me pareciera tan bonito que lográramos asumir eso y entenderlo. Es una Porque hay más forma- muchas personas con muchísimo dolor, hay Total. muchas familias con muchísimo dolor por personas que deciden quitarse la vida y que pudiéramos asumirlo desde aquí, Total. desde esta posición. Y lo importante es ¿cierto? que es posible reconstruirse. Sí, Siempre será es posible, es posible. Hay Entonces, que una lo hagamos, serie, parece hay tan una bonito serie eso. que está en este momento muy de moda entre los jóvenes, 13 razones del por qué. Sí. Me explicaba también mi hija anoche que cuando alguien toma la decisión de quitarse la vida, quedan un mínimo de 6 personas sumamente afectadas con el riesgo de cometer la misma acción por los sentimientos de culpa y esa incapacidad de poder reconstruirse en la Se vida y acaba la hacerse vida. cargo de sí mismos. Se acaba la vida. ¿Ya te viste La Cabaña? Sí, hermosa, Una cosa espectacular. hermosa. Espectacular, hay que verla. Sí, usted le había Está en recomendado, cartelera. padre. No, ¿Puedo que contarle la contamos. última historia antes de irme o no hay tiempo? Un minuto. Sí, cortica. Gildardo está a punto de morir, lo he acompañado muchísimo tiempo. Y en el momento, ya tiene todos los signos de muerte clínica, todos. O sea, yo ya estaba próximo a hacer el certificado de función. Y ocurrió una cosa que yo todavía no me explico. Él de un momento a otro se fue llenando de vida, se fue llenando de vida. Y él y yo habíamos hablado que algún día íbamos a hacer el acuerdo de si había un llamado a la hora de morir o no. Él empezó a subir todo su parpadeó. Te digo que estaba clínicamente muerto. Y lo que dijo es lo siguiente, el llamado. El llamado sí existe y la energía de la divinidad te envuelve en espirales de luces
y te lleva al jardín de la paz, del amor y de la vida eterna. No hay muerte. Cerró los ojos y se fue. Ah, tan bonito. Uy, muy bien. Doctor, Bonito, redes donde hombre. podamos también contactarlo y nuestros televidentes. En Facebook hay una página que se llama Es probable que hoy muera. Y hay un correo electrónico, es probable que hoy muera, @gmail.com. Por ahí me Muy pueden bien. contactar. Por ahí Es lo pueden probable que hoy contactar. muera, @gmail.com. Perfecto. Y en Facebook. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y los invitamos a que nos acompañen a una pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más de Mujeres entre Sí.